Saludos a todos, mi nombre es Carlos Vaca, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. En este video analizaremos cuál es el concepto de interfaz hombre-máquina, reglas para el diseño de interfaces de usuario, qué son las guías de diseño, cómo realizar un correcto análisis y modelación, además de algunas consideraciones al momento de diseñar una HMI. Los temas a tratar serán una pequeña introducción de qué son las HMI, la definición de las HMI y la metodología de desarrollo, finalmente para terminar con las conclusiones. El ser humano está continuamente interactuando con los objetos que lo rodean y crea expectativas sobre cómo estos deben comportarse, basadas en pasadas experiencias con estos objetos u otros similares. La interfaz hombre-máquina. Cuando los seres humanos y las computadoras interactúan, lo hacen a través de un medio o interfaz hombre-máquina, que lo definimos como HMI. La HMI es el punto en el que los seres humanos y computadores se ponen en contacto transmitiéndose mutuamente tanto información, órdenes y datos. Por otro lado, la interfaz es también un límite de la comunicación en muchos casos, ya que aquello que no sea posible expresar a través de ella permanecerá fuera de nuestra relación mutua. Es así como en muchos casos la interfaz se convierte en una barrera, debido a un pobre diseño y a una escasa atención a los detalles en cuanto a la tarea a realizar. La interfaz forma parte de un entorno cultural y social, por lo tanto, debemos tener una serie de factores que hemos de tener en cuenta en el momento de diseñarlas. Los objetivos que se han planteado para esta presentación son definir los HMI, definir una metodología de desarrollo de una interfaz HMI según la guía JEDI y mostrar los pasos definidos por la guía JEDI. Una interfaz de usuario asistida por ordenador, también conocida como interfaz hombre-máquina o HMI, forma parte del programa informático que se comunica con el usuario. En ISO 9241 se define como todas las partes de un sistema interactivo que proporcionan la información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo. Se debe considerar que, para una interfaz hombre-máquina sea útil y significativa para las personas, debe estar adaptada a sus requisitos y capacidades. La metodología JEDIS. La metodología que utilizaremos es la Guía Ergonómica de Diseño de Interfaces de Supervisión, o más conocida como JEDIS. Ha sido enfocada a ambientes industriales con salas de supervisión computarizadas y centralizadas. La guía JEDIS ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisión industrial basado en niveles, donde se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. La guía JEDIS consiste en la especialización de los principales elementos de la interfaz, tales como la arquitectura, los estándares de colores, fuentes, simbologías, todo esto siguiendo un orden. La guía JEDI se estructura de dos partes. La primera detalla un conjunto de indicadores seleccionados en buena parte de las pautas de diseño de interfaces multimedia que utilizan los ingenieros informáticos y los expertos de interacción persona-ordenador. La segunda parte muestra la obtención de medidas cuantitativas de evaluación de los indicadores para la obtención de un valor numérico final, que permita al diseñador o al usuario valorar las posibles mejoras de la interfaz de supervisión, a la vez que permite la comparación con otras interfaces. La guía JEDIS consta de 10 indicadores que pretenden cubrir todos los aspectos del diseño de la interfaz. Como podemos observar, estas son arquitectura, distribución de pantallas, navegación, uso del color, uso de fuentes de información textual, estatus de los equipos y eventos de proceso, información y valores de proceso, gráficos de tendencias y tablas, comandos y entradas de datos y alarmas. La primera, la arquitectura. Es la organización jerárquica de las pantallas. Como entrada tenemos de la planta física la monitorización gráfica y como salida esperamos obtener un mapa de relaciones entre pantallas y sus funciones. Una consideración importante para la arquitectura de la interfaz es la cantidad de pantallas disponibles para este fin, ya que si el número de estas es mucho menor al de las áreas del proceso que se deben supervisar, el operador debe cambiar muy frecuentemente. Se deben tomar provisiones en la arquitectura y la navegación para facilitar el paso entre diferentes áreas de la planta sin requerir de muchos pasos intermedios. La distribución de las pantallas. Las plantillas de los diferentes tipos de pantalla.
El diseño. Como entrada tenemos el diseño de los procesos físicos y subprocesos. Y como salida esperamos obtener la clasificación de tipos de pantallas y de tipos de salidas. Se debe definir formalmente la tipología de las pantallas. Esto es, se deberá establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas, la ubicación del título de la pantalla, hora, fecha y logotipo de la empresa. Si será utilizado, ubicación del menú del sistema, ubicación de las alarmas del proceso, ubicación del mínimo del área o subárea, ubicación de funciones genéricas, tales como confirmación de alarmas. En caso de existir elementos como tendencias, tablas, definir aquí su ubicación. La navegación. Son los modos de navegación que existen entre las pantallas. Como entrada tenemos los controles de navegación entre subprocesos y como salida la navegación equilibrada en anchura y profundidad. Con ayuda de la arquitectura definida anteriormente, no se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Para este fin se puede utilizar alguno de los siguientes métodos sugeridos. Por ejemplo, menús y submenús, barra de botones, barra de iconos, links con gráficos, teclas de funciones, etc. El uso del color. La asociación de funciones en el ámbito del control de procesos. Como entrada tenemos que los requisitos sobre los dispositivos de información visual y salida, uso del color adecuado en el contexto. El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces HMI. Su uso adecuado es determinante para la generación de una excelente interfaz. En esta fase se deben definir los siguientes estándares referidos al color. Color para representar el estatus de los equipos de la planta, estos ya sean marcha, paro, falla o manual. El color de los principales materiales y fluidos del proceso. Estos pueden ser agua, aire, gases, materias primas, etc. El color de las alarmas. El color del texto en general. Los colores del fondo de la pantalla. Los colores del valor de proceso. Estos pueden ser como temperaturas, presiones, niveles. Aquí podemos observar un cuadro en los que se encuentran cada color asignado a su respectiva ubicación. Estos son fondos de pantalla, estatus de equipos, alarmas y materiales de proceso. Uso de fuentes de información textual. Esto se refiere al abanico de fuentes y asociación de funcionalidades. Primero tenemos fuentes y tamaños legibles por el operario. ¿Y qué esperamos? Estándares de fuentes, acrónimos y abreviaturas. Las características del texto que se deben definir para este fin son las siguientes. El uso de fuentes, el tamaño de texto, la alineación, el espaciamiento y los acrónimos y las abreviaturas. El estatus de los equipos y eventos de proceso. Esto se refiere a los símbolos de iconos gráficos para representar el estado de la planta y los cambios de estado. Como entrada tenemos estándares nacionales y o internacionales en control de supervisión y como salida el uso de símbolos de iconos reconocibles por el operario experto. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos de iconos que representen el estatus de los diversos equipos de la planta, tales como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, etc. Información y valores de proceso. Se refiere a la presentación de los datos analógicos o digitales en los gráficos. Como entrada tenemos el procesamiento de la información y como salida esperamos una lista clasificada de las variables del proceso. Los gráficos de tendencia y tablas. Esto se refiere a la presentación y agrupación de valores en gráficos de tendencias o llamados también históricos y tablas. Como entrada tenemos un procesamiento de la información y como salida esperamos una lista de agrupaciones de datos en gráficos y tablas en los sinópticos de proceso. Los gráficos de tendencia y las tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informáticos para el usuario. Para crear los grupos de valores que compondrán los diversos gráficos de tendencia, es recomendable partir de los definidos en la etapa anterior y de ahí depurarlos, ya sea uniendo varios grupos o bien creando nuevos. Comandos y entradas de datos. Esto se refiere al modo de entrada de datos de la interfaz. Como entrada tenemos unos estándares de diseño de comandos
y entrada de datos. Como salida esperamos obtener una accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. En esta fase de la metodología de la interfaz se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Normalmente las operaciones que se efectúa el usuario son ejecutar comandos, seleccionar opciones de ingresar datos de consigna y parámetros del proceso. Las alarmas son las características principales del subsistema de alarmas. Como entrada tenemos una estimación del riesgo y como salida esperamos obtener un listado de alarmas y una clasificación por prioridades. Las alarmas, junto con la representación de los estatus de los equipos y los valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son importantes ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presenten en el proceso. La segunda parte de la guía JEDIS está enfocada en la evaluación. Los 10 indicadores anteriores pueden agruparse en una tabla, de forma que el operario encargado de aplicar la guía JEDIS pueda medir cada uno de ellos para obtener un índice global. El indicador. Cada uno de los indicadores anteriormente mencionados pueden descomponerse en diversos subindicadores. Por ejemplo, el indicador uso del color puede detallarse en visibilidad, contraste en el fondo, número de colores, uso de colores típicos, consistencia. Para cada subindicador se recomienda que se puntúe numéricamente en una escala del 1 al 10. El valor medio que se obtiene mediante la fórmula que podemos observar se redondea de manera que al indicador uso del color se le asigna un valor, y así deberíamos hacerlos para cada indicador. La medida de evaluación global. Cada uno de los indicadores se mide en una escala de 1 al 5. Posteriormente, un experto dispone en este punto de información concreta sobre los indicadores, de forma que ya puede valorar las necesidades de mejora. Los valores de los indicadores pueden agruparse de manera que la guía JEDIS ofrezca la evaluación global de la interfaz y pueda ser comparada con otras. En este cuadro podemos observar una evaluación global de una interfaz HMI dada por la guía JEDIS, en donde se da un puntaje global a todos los indicadores anteriormente expuestos, así también como a cada uno de ellos individualmente. Conclusiones. El diseño de HMI debe estar centrado en el usuario, para lo cual este debe ser sencillo, facilitar la interacción y así simplificar las tareas que se realizan. Como vimos, existen reglas de fácil aplicación, estándares y guías de estilo que faciliten el diseño de interfaces y además facilitan el aprendizaje y reducen los errores, al permitir al usuario aprovechar el conocimiento adquirido. Pudimos demostrar detalladamente los pasos definidos por la guía JEDIS para el desarrollo de interfaces HMI. La aplicación de la guía JEDIS aporta, entre otros detalles, la medida en forma de los indicadores de aspectos de diseño de la interfaz, la recomendación de cambios para la mejora de la interfaz, un índice de evaluación global que permite cuantificar el estado actual de la interfaz respecto al estado futuro después de aplicar las medidas correctivas. Muchas gracias por la atención. Esto es todo en cuanto puedo decir de la guía JEDIS.